En enero del 2019 mi patrimonio neto era negativo $21,000. Por aquellos tiempos casi no tenía ahorros ya que recién me había independizado, junto con que tenía una deuda estudiantil de este tamaño que estaba acabando con mis sueños de tratar de llegar a esos primeros $100,000 de patrimonio neto lo más rápido posible. La razón de este deseo, por cierto, es que prácticamente todos los expertos en el área de las finanzas dicen que la cifra de los $100,000 es el obstáculo más difícil de sobrepasar en las finanzas, pero que una vez que lo logramos sobrepasar todo se vuelve más fácil, que tenemos que hacer lo posible y lo imposible para llegar a esos 100 y después podemos relajarnos un poco. Ahora, en un video que hice hace unos cuantos meses yo les compartí cómo fue mi viaje de cero, o más bien de negativo 21,000 a los primeros $100,000 y cómo el mismo me tomó alrededor de 3 años. Así que si usted no lo ha visto, pues se lo voy a dejar en la descripción junto con que se lo voy a compartir al final de este video, pero hoy vamos a estar hablando acerca de algo un poquitico distinto. Debido a que yo me tomé unos 3 años más o menos en llegar a los primeros $100,000 y que esto fue hace exactamente 3 años atrás, pues creo que hacer un video ahora actualizándoles el estado de mi patrimonio neto va a darle muchísimo valor a ustedes, porque no solo les voy a estar revelando mi patrimonio neto para aquellos chismositos que hay afuera, sino que también les voy a estar compartiendo el real poder de llegar a esos primeros 100,000 y cómo las cosas cambian después de llegar a esa cifra, porque los expertos en finanzas tenían toda la razón. Así que con este video mi objetivo es mostrarles a todos aquellos que están en camino hacia sus primeros $100,000 qué es lo que hay al otro lado de este muro tan grande, junto con que si usted ya sobrepasó este muro, ¿qué están haciendo personas en una situación parecida a la suya? Me imagino que usted ha visto un montón de videos acá en YouTube que cubren este mismo tema de que después de los primeros 100,000 se vuelve todo mucho más fácil, pero a día de hoy yo no he visto ni uno de estos videos que muestra con ejemplos de la vida real por qué razón esto ocurre, y que no solamente le dice la teoría, sino que le muestra en práctica cómo una persona puede mover sus finanzas después de esos primeros 100,000. Así que, como de costumbre, espero que este video le guste, le enseñe algo o como mínimo lo entretenga por un ratico, y si este es el caso, lo único que le pido a cambio de esta transparencia es que destruyan este botón de me gusta. Realmente ayuda un montón al canal y ayuda a que este contenido llegue a más y más personas, que creo que es muy importante que más personas aprendan de estos conceptos financieros y de manejo del dinero para todos crecer como una comunidad. Pero bueno, habiendo dicho eso, para que sepan, este video se lo voy a estar separando en 3 diferentes capítulos y se los voy a poner todo en la barra de tiempo por si quieren saltar a una parte específica. En el primer capítulo lo voy a estar compartiendo cuál es mi patrimonio neto actual, qué es lo que tengo, qué es lo que debo y obviamente qué es lo que sobra, que es ese patrimonio neto. En el segundo capítulo le voy a estar revelando cómo es que yo logré ir de 100,000 hace 3 años a lo que tenemos en el día de hoy, cómo fue que se compuso, llamémosle, ese crecimiento en el patrimonio neto, lo cual nos llevaría al tercer y último capítulo donde le voy a decir qué es lo que yo espero en el futuro. O sea, como yo pienso que mi patrimonio neto se mueva en los próximos 3 años, en otras palabras, cuál es el patrimonio neto que yo espero tener a los 30 años, junto con que espero mucho más allá, en los próximos 10, 20, 30, 40 años. Ahora, hablemos de una vez acerca de cuál es mi patrimonio neto actual. Hoy por hoy, basado en mis cálculos, yo tengo alrededor de $806,000 en activos. De toda esta cantidad de dinero, alrededor de 20% son activos líquidos y o inversiones. Esto también se le llama activos a corto plazo, que es un dinero que yo puedo acceder de una forma muy rápida. Aquí estamos hablando acerca de cuentas de ahorro, cuentas de cheques, estamos hablando de inversiones y cosas así. Aquí yo tengo alrededor de 20% de mis activos. El otro 80% son activos mucho más ilíquidos o activos más a largo plazo. Aquí estamos hablando de cosas que no se pueden convertir a efectivo de una manera muy rápida. Estamos hablando de mi casa, un auto, moto y otras cosas. Ten en cuenta que con estos activos no estoy contando cosas como que si mi teléfono, los AirPods, estos audífonos y esa serie de cosas. No, estoy hablando de cosas mucho más grandes y que sea más fácil hacerle un seguimiento del valor, porque si empezamos a catalogar cada cosita que tengo en mi casa, pues me tomaría años y realmente no tiene mucho punto. Diciendo eso, ¿significa que mi patrimonio neto son $800,000? Bueno, no, porque yo tengo también alrededor de $500,000 en deuda. 8% de este $500,000 son deudas a corto plazo. Aquí estamos hablando acerca de deudas que yo pago en el día a día, por ejemplo las tarjetas de crédito, que aunque yo nunca mantengo un balance, como a fin de mes hay un balance en esa tarjeta de crédito que tengo que pagar, pues esto forma parte de mis liabilities o de mis pasivos, de mis deudas. Lo cual nos llevaría al otro 92%, que son todas mis deudas más a largo plazo. Estamos hablando de la hipoteca, la deuda de auto, la deuda estudiantil y cosas así. Juntando todo esto, si yo tengo $806,000 en activos actuales y tengo $504,000 en deuda, esto significa que mi patrimonio neto actualmente son poco más de $300,000. O sea que a mí me tomó 3 años llegar de 0 a 100,000 y en los segundos 3 años, en vez de simplemente acumular 100,000 más, yo acumulé
el doble, 200,000 más. Ahora, antes de hablarles acerca de cómo yo logré hacer este salto, le quiero decir algo muy importante, y es que si usted quiere llegar, digamos, a los primeros 100,000 o inclusive seguir creciendo su patrimonio neto más allá, es necesario, es 100% un requerimiento que usted le haga seguimiento a su patrimonio neto mes tras mes. Personalmente, yo comencé a hacerle seguimiento a mi patrimonio neto desde principios de 2019 y esto es lo que ha permitido que yo tenga no solamente un carril en el que mantenerme, sino que sé hacia dónde voy. Si usted no le hace seguimiento mes tras mes a su patrimonio neto, no va a tener ni idea de cómo es que están sus finanzas hoy por hoy, ni qué cosas tiene que hacer para poder llegar a sus metas. No va a saber cuánto se va a tomar, ni nada por el estilo. Así que de verdad le recomiendo que le hagan seguimiento a su portafolio de la manera que ustedes quieran. Pueden hacerlo con papel y lápiz, pueden hacerlo una nota en el teléfono o pueden hacerlo con una tabla de Excel o de Google Sheets, que honestamente en mi opinión esta es la mejor opción. Ahora, yo sé que no todo el mundo allá afuera tiene la facilidad para crear estas tablas porque no se han familiarizado mucho con ellas y cosas por el estilo, así que para ayudar a estas personas yo terminé creando una tabla de Google Sheets llamada la Matrix del Patrimonio Neto, donde usted puede adquirir la misma y utilizarla para hacerle seguimiento a su patrimonio neto. Con esta tabla, que todo el mundo puede acceder, por cierto, Google Sheets es completamente gratuito, usted va a poder, además de hacerle seguimiento a su patrimonio neto, ver cómo el mismo se ha movido mes tras mes, ver cuánto le falta hasta llegar a su meta, junto con que pueda hacer varias proyecciones para ver, basado en la cantidad de inversiones que usted está haciendo y la cantidad de retorno que está generando en las mismas, cuándo va a llegar a sus metas de patrimonio neto o de cantidad total de activos. Si usted está interesado o interesada en acceder a esta hoja de Google Sheets y sacarle provecho a todos los beneficios que la misma ofrece, en la descripción le voy a dejar el enlace y tenga en cuenta que si utiliza el código 300K por mis primeros $300,000 en patrimonio neto, va a poder ganarse un descuento especial. Quiero aclarar que no es obligatorio que utilicen mi hoja de hacerle seguimiento a su patrimonio neto, pero de verdad creo que es necesario que utilicen algo, porque si no le hacen seguimiento, pues van a estar caminando en la oscuridad, sin idea de dónde están o de a dónde quieren llegar. Pero bueno, diciendo eso, saltemos de una vez con el segundo capítulo, que es cómo yo logré ir de 100,000 a $300,000 en patrimonio neto en 3 años. Y bueno, si ustedes vieron el video de los primeros $100,000, ustedes pudieron ver cómo el 90% de esa cantidad de dinero que yo logré acumular vino gracias a mi incremento en ingresos y a la cantidad de ahorros que yo hacía. Si yo hubiese ahorrado mucho menos dinero o no hubiese hecho tanto dinero como el que hice, pues hubiese sido imposible llegar a esta cantidad, ya que de esos 100,000, solamente $10,000 fueron ganancias en las inversiones. Ahora, tal y como dicen los expertos, una vez que uno llega a los primeros 100,000, se abren muchas puertas y es que las inversiones realmente toman las riendas del crecimiento de su patrimonio. Esto es porque en estos últimos 3 años, de esos $200,000 que mi patrimonio neto creció, alrededor de 120 y pico mil fueron gracias a mis inversiones y el resto fue gracias a mis ingresos, el ahorro que hice y demás. De esos $200,000 de crecimiento en mi patrimonio neto, la bolsa de valores contribuyó alrededor de $20,000. Como le comenté, en mis primeros 3 años de viaje en las finanzas, prácticamente mis inversiones me lograron generar $10,000 de ganancia, y aquí pueden ver mi portafolio con Robinhood, donde actualmente yo tengo alrededor de $30,000 de ganancia. O sea que cuando le restamos esos primeros 10,000, pues en estos últimos 3 años yo he hecho $20,000 con mis inversiones en bolsa. Aquí es donde usted puede comenzar a ver el real poder de tener más capital a nuestra disposición, ya que en la misma cantidad de tiempo yo logré duplicar la cantidad monetaria de retornos que generé con mis inversiones. Igual $20,000 en 3 años no es que le va a cambiar la vida a nadie, pero esto es una bola de nieve que se va creando, y mientras más dinero uno tenga invertido, si continúa invirtiendo de la misma manera y generando la misma cantidad de retornos porcentuales, pues en los próximos 3 años puede que yo genere 40,000 en vez de 20. Ahora, además de mis ganancias con la bolsa, debido a que tengo una mayor cantidad de ahorros, de dinero ahí preparado para invertir y demás, y que los intereses han estado relativamente altos, en estos últimos 3 años yo he hecho entre $2,000 y $3,000 de ingresos en intereses. Esto obviamente es dinero que yo no tuve que ni siquiera levantar un dedo para hacer, junto con que estoy corriendo 0 riesgos al generar este dinero, así que me encanta. No es la cantidad de dinero más grande allá afuera, son $2,000 o $3,000 en 3 años, pero es dinero que hice sin tener que hacer absolutamente nada, y ese dinero se siente mucho mejor. Es como que le regalen un almuerzo a usted, ese almuerzo sabe mejor porque fue gratis. Por cierto, esto con los intereses no creo que me vaya a durar
mucho más. Estamos comenzando a ver cómo los intereses están cayendo debido a las acciones de la Fed. Así que si usted es una de esas personas que aún no tiene una cuenta de ahorros de alto interés para sacarle provecho a estos intereses que están pagando las mismas, en la descripción le voy a estar dejando el enlace a SoFi porque hay que aprovecharlo. No queda mucho tiempo y al menos por ahora nos están pagando más que la inflación y esto es algo que tenemos que aprovechar. Pero bueno, diciendo esto nos llevaría a la cosa que más terminó contribuyendo a mi crecimiento del patrimonio neto en estos últimos 3 años, que fue la compra de esta casa. Como les comenté, cuando uno llega a los primeros $100,000 se le abren las puertas a ciertas inversiones que requieren de más capital, por ejemplo, y yo decidí en el 2021, a principios mediados, poner el depósito para la construcción de esta casa. La construcción fue un dolor de cabeza, tomó mucho más de lo esperado y costó mucho más de lo esperado también, pero ya que la casa está terminada, estoy viviendo en ella y fue culminada a finales del 23, esta casa ahora mismo me está ganando en papel alrededor de $100,000. Yo compré esta casa después de todos los fees y costos de cierre y demás por unos $450,000 y si yo fuese a venderla, el precio en el mercado está entre los $550 y los $600,000. Obviamente puede que sea un poquitico más, puede que sea un poquitico menos y cuando contamos las comisiones, si yo fuese a venderlas, pues estamos hablando de alrededor de $100,000 de ganancia que yo le tengo a esta casa. Como de costumbre, recuerde que el valor de las inversiones va a fluctuar bastante en el día a día, la bolsa sube y baja, el precio de las casas también fluctúa un poco y por eso, por ejemplo, en diciembre del 2021 más o menos mi patrimonio neto estaba por los $130,000 y a diciembre de 2020 estaba a $130,000 igual, porque a pesar de que yo ahorré dinero y demás, la bolsa tuvo una caída muy grande en el 2022, lo que causó que no adelantara nada en ese momento. Créame que yo sé que duele ver cómo su patrimonio neto caiga, pero eso es parte del proceso y esas caídas en el patrimonio neto y esas caídas en nuestras inversiones son las que crean oportunidades y debido a que yo he logrado aprovechar esas oportunidades es que le he logrado sacar buen provecho a mis inversiones, así sea en bolsa o la apuesta, llamémosle, que hice con esta casa. O sea que diciendo todo eso, en estos últimos 3 años mi patrimonio creció por $100,000 gracias a la casa, $20,000 gracias a las inversiones en bolsa y $2,000 o $3,000 más gracias a los intereses, lo que dejaría unos $70 y pico, $80,000 para poder llegar a la cifra que estamos actual de esos $300 y pico mil de patrimonio neto. ¿De dónde vinieron esos $80,000? Bueno, de mis propios ahorros, de yo tratar de incrementar mis ingresos todos los años junto con ahorrar una buena cantidad de dinero. Ahora, se pueden dar cuenta de algo. En los primeros 3 años yo logré ahorrar alrededor de $90,000 porque 90 más 10 de inversiones son 100, ahí llega los primeros 100. Y en estos segundos 3 años ahorré inclusive menos, $80,000. Y la realidad es que sí, a pesar de que mis ingresos crecieron en estos últimos 3 años comparado con del 2019 al 2021, he tratado de llevar mi vida de una manera un poquitico distinta. En los primeros 3 años yo era la persona más tacaña posible y lo único que había en mi mente era trabajo, 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 trabajo. Por una buena parte del 2019, por ejemplo, yo estaba terminando mis estudios en la universidad, trabajando a tiempo completo y tratando de levantar el negocio, lo que significó que en el 20 y en el 21 yo realmente trabajaba de 8 a 10 horas al día, 6 o 7 días a la semana. Hubo tiempos muy oscuros aquí donde yo prácticamente no veía la luz del sol porque todo era trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Todo con el objetivo de llegar a esos primeros $100,000. Lo que pasa con esta cantidad de trabajo tan constante es que no es sostenible. No somos robots, o sea que como seres humanos, si vamos a poner esa cantidad de peso en nuestros hombros, tiene que haber una meta final. Y esa meta final para mí fueron los primeros 100,000. Una vez que yo llegué a mis primeros $100,000 a mediados del 21, yo decidí no cambiar mucho el ritmo y no quitar el pie del acelerador, ya que con un movimiento de la bolsa o de lo que sea, mi patrimonio neto pudiese volver a caer por debajo de los 100. Así que yo mantuve ese ritmo más o menos hasta finales del 21, donde mi patrimonio estaba por los 130. Después de 2022 y hasta el día de hoy, yo decidí quitar un poco el pie del acelerador, ya que ese ritmo de trabajo no era sostenible y si yo lo mantenía por mucho más tiempo, iba a costarme bien caro. A ver, hasta cierto punto, creo que se me fue un poquitico la mano y no me hubiese sido mal quitar ese ritmo más temprano. Esto lo que significa es que en vez de trabajar de 8 a 10 horas al día, prácticamente todos los días de la semana, estoy tratando de forzarme a tomar como mínimo un día de descanso y no trabajar más de 8 horas en un día específico. Además, cuando vamos a la otra parte de la ecuación, que son los gastos, he tratado de disfrutar un poquitico los frutos de todo lo que yo he trabajado. He ido de viaje en varias ocasiones con mi novia, hemos explorado Europa, Japón, varios lugares de los Estados Unidos, junto con que si encuentro un reloj que me gusta o algo por el estilo, me lo voy a comprar. A ver, este reloj me costó $200, así que tampoco estoy hablando de un mal gasto de dinero,
dinero, pero de 2019 a 2021, si yo quería un caramelo que costaba $2, no me lo iba a comprar. Ahora, aunque he quitado un poquitico el pie del acelerador, como se puede dar cuenta, no es que estoy durmiendo todos los días y no estoy trabajando y estoy malgastando todo mi dinero. No, aún tengo mi presupuesto y demás, pero en vez de tratar de ahorrar 50% de mis ingresos o más, ahora estoy tratando de ahorrar 30 o 20% más o menos mes tras mes de mis ingresos. Yo creo que en el mundo de las finanzas, sobre todo en el mundo de acá de YouTube, especialmente para nosotros los hispanos que tenemos esa mentalidad de trabajo, se fomenta mucho el trabaja, ahorra y no descansa, pero no es sostenible vivir una vida así y esto termina siendo mucho más mal que bien. Así que una vez que uno llegue a cierta meta, yo creo que es necesario quitar un poquitico del pie del acelerador. No es, una vez más, descansar y dormir todo el día, pero es disfrutar un poquitico el hoy, porque ¿para qué puso tanto trabajo en los años anteriores? De todos modos, mi patrimonio neto ha continuado creciendo y yo terminé abonando una buena cantidad gracias a mis ahorros, lo que sí pudo haber sido mayor, pero estoy muy contento con cómo está mi vida estructurada ahora mismo. Continúo trabajando, sigo haciendo lo que me encanta, que es esto acá de YouTube, pero estoy disfrutando más tiempo con mi familia, con mi esposa, estoy disfrutando de mi vida como tal y me estoy dando ciertos gusticos cada vez que me dé por eso, sin ser irresponsable, que es lo más importante. Pero bueno, ya que sabe cómo yo logré llegar de 100,000 a 300,000 en 3 años, que fue principalmente gracias a esas inversiones, la decisión que tomé de comprarme esta casa, junto con el ahorro constante de todas maneras, aunque no sea al mismo nivel que los primeros 3, hablemos ahora acerca de cuáles son mis expectativas para el futuro, sobre todo para los próximos 3 años, ya que es el mismo periodo de tiempo y cómicamente en 3 años yo voy a estar cumpliendo 30. Para los próximos 3 años, yo honestamente creo que el patrimonio neto va a crecer más o menos por la misma cantidad que creció en estos últimos 3, aunque teóricamente debería de crecer a una mayor cantidad y tal vez duplicarse en valor una vez más de 300,000 a 600,000, debido sobre todo al mercado de las casas y lo mucho que creció en los últimos 3, yo no creo que vayamos a ver el mismo crecimiento en estos próximos 3 años. O sea que no voy a tener ese empujón de unos $100,000 extra, puede que sea mucho menos o inclusive puede que sea un número negativo y por ende mi expectativa para los próximos 3 años va a ser crecer mi patrimonio neto por 200,000. En otras palabras, llegar a los 30 años con $500,000 de patrimonio neto. ¿De dónde va a venir esto? Bueno, de un par de lugares. Yo mes tras mes termino pagando alrededor de $1,000 de mi deuda para abajo. O sea, termino abonando hacia el principal de esas deudas alrededor de 1,000, lo que incrementa mi patrimonio neto por $1,000 mes tras mes. Esto lo que hace es que de aquí a 3 años probablemente yo haya incrementado mi patrimonio neto gracias a pagar esa deuda por alrededor de $40,000. Esto nos llevaría a mis inversiones y en total entre Robinhood y todas las otras inversiones yo estoy esperando que para los próximos 3 años veamos más o menos el mismo crecimiento, o sea que se duplique la cantidad de dinero que estoy haciendo. Si en estos últimos 3 años yo hice 2,000, yo esperaría que en estos próximos 3 genere 40. En cuanto a la casa, estoy olvidando que existe, estoy asumiendo que no se mueve en valor en los próximos 3 años, que aunque es poco probable, creo que es lo más conservador a hacer, lo cual nos dejaría con alrededor de $120,000 que viniesen de mi parte, de mi bolsillo, de mis ahorros. La razón por la cual yo creo que esto es posible es que en el 2023, sobre todo, yo terminé gastando una grandísima cantidad de dinero en la compra de esta casa, costos de cierre y cosas así, los cuales obviamente significaron que no logré ahorrar la misma cantidad de dinero. Además de eso, al mudarme de una casa pequeña a una más grande, hubo varios costos de muebles y cosas que afectan considerablemente esa cantidad de dinero ahorrado total. O sea que mi plan para los próximos 3 años es continuar ahorrando a la misma velocidad, inclusive tal vez un poquitico más, ayudado por el incremento de mis ingresos, y eso significaría un aumento de mi patrimonio neto de alrededor de $120,000, lo que nos llevase a esa cantidad mágica, llamémosle, de $500,000 a los 30. Lo cual nos llevaría a la razón por la cual en mi plan siempre estuvo desacelerar un poquitico el ritmo que llevaba de trabajo y de ahorros después de los primeros 100,000. Si yo lograba llegar a los primeros 100,000 en 2021 más o menos y lograba llegar al $500,000 antes de los 30, esto significa que el resto de mi vida yo puedo vivirla bien relajado. Si yo logro llegar a $500,000 a los 30 años, esto significa que yo solamente tuviese que cubrir mis propios gastos con mi negocio, con mis ingresos, y el futuro mío va a estar
prácticamente asegurado. O sea, vamos a suponer que yo gasto todos los meses $5,000. Si yo solamente genero con mi negocio en ese entonces, después de mis 30, $5,000 al mes, ese patrimonio neto por sí solo, siendo invertido, digamos a un 7% de retorno anual, se va a ocupar de fondear mi retiro. $500,000 creciendo a 7% anualizado por 20 años se convirtiese en alrededor de $2 millones. O sea, que yo a los 50 tuviese alrededor de $2 millones en patrimonio neto, asumiendo que no ahorré ni un centavo extra en todo ese tiempo. Lo cual significa que yo puedo vivir el resto de mis días extremadamente cómodo, porque 2 millones multiplicado por la regla del 4%, que dice que uno puede retirar 4% de su patrimonio neto, sus inversiones, todos los años sin que se acabe ese capital total, me daría $80,000 al año para vivir de mis inversiones. Obviamente yo pudiese apurar mucho esto si de 30 años a los 40 ahorro más dinero, incremento mis ingresos y todo lo demás, pero en el peor de los escenarios, llamémosle, que yo no puedo ahorrar ni un centavo más, si esas inversiones continúan creciendo al paso que deberían de crecer de una forma regular, pues yo voy a llegar a ese punto de libertad financiera total a los 50 más o menos. Todo esto llegando de Cuba con solamente 15 años, comenzando mi viaje en las finanzas con patrimonio neto negativo, o sea que no es que mis padres me ayudaron con $50,000 ni nada por el estilo, y todo hecho a través de esfuerzo, constancia y paciencia. Como de costumbre, cuando yo hago este tipo de videos, cuando les comparto mis finanzas, cuando les comparto mi portafolio en el canal de la bolsa y cosas así, tengan en cuenta que yo nunca lo hago con el objetivo de alardear o que me sigan porque, oh, mira, este tipo tiene dinero. No, de verdad que ese no es el punto. La razón por la que yo hago estos videos es que hay mucho tabú allá afuera en el mundo de las finanzas, sobre todo en el mundo de habla hispana, y no se habla acerca del dinero, no se habla acerca de cómo una persona puede ponerse en el camino correcto para tener un mejor mañana, junto con que además de esto hay muchas personas que sí comparten lo de ellos, pero todo es mentira, todo es rentado, todos son números inventados y muy pocas veces se habla de la realidad. Así que mi objetivo con este tipo de videos es mostrarles las finanzas de una persona real, que sí puede que sea algo inalcanzable para usted, porque obviamente yo he tenido mis privilegios, mis suertes que me han tocado, pero tampoco es que, una vez más, yo tengo padres multimillonarios que me dieron todo. No, todo ha sido gracias a mi esfuerzo y a esa suerte que he tenido también, pero como se ha dicho varias veces, a la suerte hay que ayudarla, la suerte no viene sola. Así que yo honestamente creo que toda persona que está viendo este video puede tomar pasos hacia mejorar su situación financiera. ¿Va a llegar a los $2 millones cuando tenga 50 años? Tal vez sí, tal vez no, pero definitivamente lo pueden mejorar. Y hay maneras de hacerlo, y para eso son estos videos, para ponerlos a pensar, junto con que tengo varios videos en el canal como tal acerca de cómo hacer las cosas, cómo invertir, cómo arreglar sus finanzas, cómo hacer más dinero y toda esa serie de cosas para vivir un mejor mañana. Y si usted es una de esas personas que no tiene mucho tiempo de su lado, vamos a suponer que tiene 60 años y está viendo este video, aún le queda vida por delante, que sería bueno vivirla de una mejor manera si es posible, junto con que me imagino que va a tener personas que usted deja detrás cuando se vaya de este mundo, y no sería lo peor darle a esas personas un mejor mañana. Desgraciadamente, o gracias a Dios, como lo queramos ver, nadie es igual y nadie empieza desde el mismo punto de partida. Pero lo que sí todos podemos hacer es adelantar un poquitico para que las próximas generaciones estén mucho mejor que lo que tuvimos nosotros. Pero bueno, ahí lo tiene después de ese monólogo motivacional. ¿Qué es lo que pasa después de llegar a los primeros $100,000? Se vuelve la vida mucho más fácil y uno puede quitar un poco el pie del acelerador, porque ese trabajo duro que hizo en el principio pues empieza a dar sus frutos. Definitivamente hay que desvivirse hasta que lleguemos a los primeros 100,000, pero una vez que lleguemos pues todo se vuelve un poco más simple. Como de costumbre, me encantaría que me dejasen saber su opinión acerca de los temas que hemos discutido en este video. Si quieren compartir dónde están en este camino hacia los 100,000 o hacia el millón, me pueden dejar saber en los comentarios, junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tenga para mí. Además, recuerden que si este video les gustó, les sirvió de ayuda y les enseñó algo, destruyan ese botón de me gusta, me ayuda un montón. Junto con que si quieren tener acceso a ese Google Sheets para hacerle seguimiento a su patrimonio neto, pues en la descripción les voy a dejar el enlace y pueden utilizar el código 300K para obtener un descuento. Pero bueno, sin mucho más decir, ya lo último que les pido es que si les gusta este tipo de videos acerca de el crecimiento del patrimonio neto, de cómo manejar nuestras finanzas, nuestras inversiones, el emprendimiento, noticias financieras y demás, considere suscribirse al canal, ya que aquí subimos un montón de videos acerca de todos esos temas, como por ejemplo el que les comenté al principio del video que les iba a compartir, que es ese video donde les muestro con pruebas cómo yo fui de 0 prácticamente en patrimonio neto a 100,000 en 3 años. Espero que les guste, nos vemos en la próxima.